Buenos días, buenos días. Vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 28. Hoy es viernes 9. Ok, 9, ya no veo. 8 de noviembre. 8 de noviembre. Ok, ya me ver una cosita aquí que tengo que hacer aquí todavía. Ok, sí, sí, entonces, vale, sí. Mira, va eso. Ahora estamos ya comenzando ya. Ok, aunque déjame apagar esto aquí, pues no lo había apagado, para que Siri no hable con nosotros, ni nos diga nada. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el libro, como le había dicho anteriormente, de Cristo, del libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tu testimonio, de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. En este pasaje, Juan el Bautista testifica acerca de su papel en la preparación del camino para Jesús. Él aclara también su identidad y misión. Entonces enfatiza que él no es Cristo. Él dice que él no es Cristo, sino una voz que clama en el desierto para enderezar los caminos para el Señor. Vamos a comenzar aquí ahora en el versículo 19. Estamos en el libro de Juan, el libro de tenemos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Juan el Bautista comenzó a predicar. Mucha gente acudía para oírlo, mucha gente acudía ¿para qué? Para escuchar a Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de la Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Bueno, cuando los líderes judíos oyeron hablar de Juan, quisieron saber quién era este nuevo profeta. Por eso enviaron a sacerdotes levitas desde Jerusalén para que preguntaran quién era Juan. Bueno, ¿quién eran los sacerdotes? ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes descendían del primer
sumo sacerdote, que era Arán. Ellos venían de la descendencia de Arán, Aarón. ¿Y Aarón quién era? Aarón era el hermano de quién? El hermano de Moisés. Los levitas descendían de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, nieto de Abraham. El propio Aarón también descendía de Leví. Los levitas estaban a cargo de qué? De los servicios del templo y judíos. Así que entonces ellos mandaron a esas personas. Eso. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jerusalén era la capital de la nación judía y el centro de la vida religiosa. Hoy es una de las ciudades principales del Israel moderno, hoy en día. El siglo XX. Y él confesó, y él confesó, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Juan sabía que los líderes judíos pensaban que él mismo podría ser el Cristo. Los líderes judíos pensaban de que él era el Cristo. Entonces, todos los judíos esperaban que viniera el Cristo, el Mesías, para liberarlo de qué? De la esclavitud del imperio de los romanos y restablecer el reino independiente de Israel. Pero Juan les dijo inmediatamente que él no era el Cristo, que él no era el Cristo. Versículo 21. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces los líderes, ¿qué? Le insistieron haciendo preguntas, le preguntaron a Juan el Bautista si él era Elías. Elías fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. ¿Quién era Elías? Elías fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. No murió, él no murió, Elías no murió de una manera, no murió de una manera, sino que fue llevado al cielo en un carro. Él fue llevado al cielo en un carro. Eso lo podemos ver en el Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que dice así: mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que se separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El profeta Malaquías profetizó acerca de Elías, que Elías regresaría en los días grandes del Señor. Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Yo los envío al profeta y os les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Los judíos interpretaron esta profecía como Elías mismo regresaría antes que viniera el Mesías. Entonces ellos sabían de que Elías iba a regresar ante qué, ante que viniera el Mesías. Entonces, como Juan estaba preparando para que el camino para el Mesías, ellos pensaban de que Juan era el Mesías, era Mesías, no, era Elías. Disculpen, no era el Mesías, sino que Juan era Elías. Pero Juan le dijo que él no era el Elías del Antiguo Testamento, que él no era pero Juan le dijo que él no era el Elías. Dice, Juan le dijo, yo no soy el Elías, yo no soy el Elías. Entonces los líderes judíos le preguntaron a Juan si él era profeta. Le preguntaron que si él era el profeta, pues estaban esperando por Elías o por profeta. Moisés había profetizado que un profeta como él se levantaría entre los judíos. Moisés, ¿por qué le preguntaron que si él era el profeta? Porque Moisés había profetizado que un profeta como él
se levantaría de entre los judíos. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Un profeta de un medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a él oirán. Nuevamente, Juan el Bautista negó que él fuera ese profeta. Él negó que fuera ese profeta. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Mira, aquí en el mismo libro de Mateo, capítulo 17, del 12 al 13, dice así: pero yo les digo que Elías ya vino y no los reconocieron, sino que lo hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Ese es Jesús hablándole a quién, a los discípulos. Bueno, Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías, acerca del cual profetizó Malaquías. Lo que Jesús quiso decir fue que Juan había venido en lugar de Elías, con el espíritu y el poder de Elías. Recuérdense, Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías, el cual profetizó Malaquías. Lo que Jesús quiso decir fue que Juan había venido en lugar de Elías con el espíritu y el poder de Elías. Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es el que está preparando el pueblo? ¿Quién es el que está preparando a los judíos? ¿Quién es el que está preparando a las personas acerca de que viene? Es Juan el Bautista. Y dice que entonces Jesús aquí dice, él era delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿quién era? Él estaba, el espíritu de Elías estaba ¿en quién? En Juan. Bueno, Juan el Bautista era como Elías. Juan el Bautista era como Elías en un sentido espiritual. Aunque Juan no era Elías, era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Conocer nuestra identidad. Ahora conocer nuestra identidad como Juan el Bautista fue llamado a servir. Nosotros debemos hacer así como Juan el Bautista vino a servir. Juan no tenía ningún ambiaguedes acerca de quién no era. Él sabía quién no era. Estaba claro y permitió en concentrarse únicamente en preparar el camino de Cristo. Juan, él sabía conscientemente quién era. Ahora nosotros hoy en día, nosotros los maestros, los que estamos predicando, los que estamos hablando acerca de Dios, tenemos que concentrarnos de que nosotros no somos Cristo. Nosotros lo que estamos es preparando el camino para que las personas que no conozcan a Cristo lo lleguen a conocer. Nuestro propio testimonio debe comenzar con una comprensión clara de quiénes somos. Nosotros somos no el Salvador. Nosotros no somos Cristo. Nosotros somos ¿quiénes? Los mensajeros de Cristo. Esta claridad, hablar así con claridad a las personas,
evita las confusiones y nos lleva a un llamado más enfocado en nuestras propias vidas y ministerio. Entonces, que muchas veces las personas que están trayendo la palabra, que están enseñando, ¿qué lo hacen? Atraen a las personas hacia ellos en vez de atraer a las personas hacia Cristo, que por eso mismo es que vemos tantas divisiones y hay muchas personas que cuando saben bien de que el maestro, el predicador, no va a ir a la iglesia ese día, no van, no van. Muchas veces a mí me han dicho, mire, yo no vengo este día, yo quisiera que usted cubra por mí, pero no le diga a nadie que yo no vengo. ¿Por qué? Porque sabiendo bien de que si le dicen a las personas de que él no viene, ellos no van a venir a la iglesia tampoco. Entonces, ellos mismos sabiendo eso, siguen tratando la manera de atraer a las personas hacia ellos. Y eso no es bueno. Bueno, Juan del 1, capítulo 1, del 22 al 23. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron, que dice de ti mismo. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron, que dice de ti mismo. Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Finalmente, ¿qué sucedió? Los sacerdotes y los levitas le preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? Y Juan respondió con las palabras del profeta Isaías, que él era la voz de uno que proclama, que clama en el desierto. Entonces ellos les preguntaron. Entonces Jesús mira Jesús, disculpe, no fue Jesús. Entonces Juan le responde, dice, Juan le responde con las mismas palabras que estaba escrito en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice así, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Él fue designado para anunciar la venida del verdadero Mesías. Él fue señalado para eso, para hablar acerca del Mesías. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Bueno, aquí en los versículos de 22 y 23, la importancia de la claridad de nuestro testimonio, del testimonio de Juan, está basada en las declaraciones de Juan el Bautista, de su papel como la voz que clama en el desierto. Así es como nosotros debemos programar como la palabra de Dios. Esta sesión que hace nos brinda una oportunidad para analizar cómo es que los creyentes pueden usar su posición y voz única para enseñarle a otros acerca de Jesús. El uso que hace Juan aquí Juan que lo que hace es que eso dice lo que dice la escritura, eso subraya el poder de la confiabilidad, eso, él dice lo que dice la palabra, él habla acerca de la palabra y la palabra tiene poder y aquí nos confirma a nuestro propio llamado y a la misión de preparar los corazones para Cristo. Aquí eso es lo que nos confirma a nosotros, de que nosotros tenemos que preparar los corazones. ¿Para qué? Para Cristo. 24, versículos 24 y 25. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron entonces
¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Algunos de los judíos interrogaron a Juan. ¿Y quién era? Los fariseos. ¿Los fariseos quién era? Era la secta más estricta de los judíos. Querían saber de dónde había sacado Juan el Bautista su autoridad para bautizar. Ahora aquí están preguntando acerca del bautismo. ¿Quiénes están preguntando? Los fariseos. Están preguntándole a Juan quién le dio la autoridad para él bautizar. Esa era una práctica común, esto era una práctica común entre los judíos, bautizar a los gentiles que querían convertirse en seguidores de la religión judía, pero nadie bautizaba a los mismos judíos. No necesitamos saber, no necesitamos ser bautizados, no necesitamos ser bautizados, pensaban los judíos, no somos pecadores como los gentiles. Entonces los judíos, ellos pensaban de que no necesitaban ser bautizados, ellos pensaban de que no necesitaban ser bautizados porque ellos no eran pecadores como los judíos, y aparte de eso, que ellos estaban en el viejo contrato de que ellos ya a los 6 días de haber nacido, eran circuncidados y ya pertenecían al reino de Dios. Por lo tanto, querían saber quién era este Juan que bautizaba a los judíos, que bautizaba a los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles pecadores porque no seguían la ley judía. Ellos pensaban y decían de que los gentiles eran de qué? De otro lugar. ¿Por qué eran de otro lugar? Porque ellos no pertenecían al pacto que ellos tenían, que ellos eran circuncidados desde los 8 días de haber nacido. Y que los tenían a ellos como pecadores, y tenían a ellos como pueblo elegido, como que Dios lo había elegido a ellos como su pueblo. Versículo 26 y 27. Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Qué cosa más bonita dice Juan aquí. Juan no respondió directamente a su pregunta. Él no respondió directamente a su pregunta, sino que ¿qué hizo? Que dijo: yo bautizo con agua. Mi bautismo es un bautismo común. Pero hay uno aquí entre la multitud que lo bautizará con el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 8. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de su sandalia. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El significado de Juan era este. El significado que tenía Juan era este. Los líderes judíos no debían cuestionar la autoridad de Juan. Ellos no deberían cuestionar la autoridad de Juan. Él solo era el anunciador de uno que tenía mucha mayor autoridad que él. Eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba anunciando. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok. El río Jordán, donde Juan bautizaba, formaba la frontera oriental de Israel y estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. La Betania mencionada aquí no es la misma Betania donde viven María y Marta.
que estaba mucho más cerca de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Bueno, aquí del versículo 24 al versículo 28, fíjate lo que sucede. En este pasaje debemos ver la humildad y el propósito de Juan al tratar la manera de enseñar a la persona acerca de Jesús. A pesar de las preguntas, a pesar de las cosas que le preguntaron quienes, los líderes religiosos, Juan se mantenía enfocado en quién, en Jesús. Tal vez podría destacar como el reconocimiento de Juan del papel supremo de Cristo. Vamos a ver, para que usted vea el papel que hizo Juan supremo, para ver el supremo carácter de Cristo. Fíjate, de quién no soy, dice él, fíjate lo que dice él, de que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto nos sirve a todos nosotros de recordatorio para mantener a Cristo en el centro de nuestros testimonios. Siempre nuestros testimonios tienen que ser acerca de Cristo. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede en las predicaciones y en las enseñanzas que muchas personas están dando? Están enfocándose en las cosas de ellos y en la vida de ellos y en las cosas que están sucediendo en estos momentos, en vez de enfocarse en lo que dice la palabra de Dios. Comprender y aceptar nuestro papel. Nosotros tenemos que comprender y aceptar que nuestro papel es un papel secundario. Es mejor hablar acerca de Jesucristo con claridad y poder, y debemos guiar hacia la persona, hacia Cristo, que es el verdadero por el cual todos nosotros debemos guiar a esa persona a él. Ahora, muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces, ¿qué sucede? En nuestra familia y en nuestros lugares y en nuestras iglesias, tenemos diferentes decisiones. Entonces, no queremos apuntarnos todo. Entonces, tenemos que reflejarnos en estas cosas que aprendimos acerca de este libro de Juan. Tenemos que reflexionar acerca de todas estas cosas que hemos aprendido en el libro de Juan. Y una de las cosas que, muchachos, que hemos aprendido aquí en este libro de Juan es de que este pasaje nos enseña el papel de Juan el Bautista como perseguidor de Cristo. Muestra que el plan de Dios para la salvación implica preparación y señalar directamente a Jesús, quien cumple todas las profecías proporcionadas en la revelación de Dios ante la humanidad. Bueno, la idea central de este pasaje que nosotros hemos estudiado hoy es que nuestros testimonios acerca de Cristo deben reflejar claridad y propósito, ya que ya que estamos llamados a preparar el camino para su presencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Se lo voy a volver a repetir. Nuestros testimonios acerca de Cristo deben reflejar claridad y propósito, ya que estamos llamados a preparar el camino para su presencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Tenemos que preparar bien el camino de Cristo para que muchas personas puedan llegar a Él, muchas personas puedan llegar a convertirse y puedan llegar a ser sanos y puedan conocer a quién es Jesús. Nosotros tenemos que saber nuestra identidad que nosotros tenemos con Cristo. La misma identidad que tuvo Juan, que fue humilde y nunca se hizo comparación con Elías
ni se hizo comparación con Cristo. Él era el que venía a hablar para acerca de Cristo. Nosotros tenemos que hablar para Cristo. Nosotros no podemos hablar para nosotros mismos. Bueno, entonces yo voy a terminar aquí ya. Y el lunes vamos a comenzar con el versículo 29, el libro de Juan, y vamos a comenzar con el versículo 29. ¿Ok? Entonces ahí nos vemos. Que tengan un bonito día. Bye. Hasta luego. Arrivederci. Bye.